Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Raquel Perales y junto con Diego Corro nosotros presentamos el proyecto Cómo distinguir figuras geométricas. Yo me encuentro en el Limante, Oaxaca y Diego se encuentra en la Universidad de Colonia. Entonces vamos a empezar. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, pues de distinguir figuras geométricas y una forma matemática de hacerlo es con una función distancia. Una función distancia está definida en un conjunto Z cruz ese conjunto Z que satisface pues las tres propiedades que de seguro ya se saben. Y la propiedad número uno es precisamente la que nos ayuda a identificar dos objetos, porque pues si dos objetos son diferentes, entonces d entre x y z va a ser mayor que cero. Y a veces solamente queremos aproximarnos a algún punto. Entonces tenemos este concepto de sucesión. Entonces tenemos un, una sucesión de puntos zj que va a estar contenido en nuestro conjunto z y estos zj van a converger a z si la distancia entre zj y z converge a cero. Entonces, muchas veces, si queremos encontrar a z o si queremos acercarnos a z, lo que vamos a hacer es encontrar una sucesión de elementos que estén cada vez más cercanos a z. Y ejemplos que ustedes ya conocen son los siguientes. En R, la línea real, la distancia es simplemente el valor absoluto entre cualesquiera dos de sus puntos. Y entonces, por ejemplo, tenemos esta primera sucesión, que son puntos que van oscilando y se van acercando cada vez más a este punto cero. Y esta otra es cuando a la sucesión le agregamos el número 1 y entonces estos puntos se van acercando o se van pareciendo cada vez más al número 1. Algo un poquito más avanzado es cuando trabajamos en el conjunto de funciones continuas definidas en nuestro intervalo 0, 1. Y aquí la distancia que le ponemos es la siguiente. Entonces, dadas dos funciones f y g en este conjunto de funciones continuas, definimos su distancia como el supremo entre f de x menos g de x. Bueno, tenemos que ponerle la norma y el supremo lo hacemos sobre todos los puntos en el intervalo 0, 1. Y entonces aquí tenemos en verde nuestra función a la que nos queremos aproximar y nos vamos aproximando con estas funciones que están pintadas en color naranja y amarillo. Entonces estas funciones naranjas y amarillas se van acercando cada vez más a nuestra función verde, que es nuestra función límite, y las que se salen de esta franja de color naranja fuerte pues son funciones que no se parecen tanto a nuestra función límite. Y ahora vamos a ver ejemplos más interesantes con un poquito más de geometría. Podemos tener el espacio M, que va a ser el espacio de variedades riemannianas compactas. En este espacio nosotros podemos definir una función que se llama, una función distancia que se llama distancia de Gromov-Hausdorff. Entonces aquí está escrita distancia de Gromov-Hausdorff definida en m cruz m y pues va a ir de 0 a infinito. No les voy a dar la definición en este momento, eso es lo que vamos a ver en el proyecto. Pero tenemos varias definiciones de distancias. Entonces podemos considerar a este subconjunto M0M de nuestro conjunto M. Y aquí es un subconjunto porque vamos a escoger esas subvariedades en M que sean orientadas y a este subconjunto de variedades
podemos definir una distancia que se va a llamar distancia intrínseca plana. Entonces vemos que aquí tenemos dos tipos de distancias y estos dos distancias producen límites diferentes. Aquí en azul, en esta parte de la izquierda, lo que estoy representando es una sucesión de variedades donde esta parte se va haciendo cada vez más y más delgada, de tal forma, que con la distancia Gromov-Hausdorff uno llega al límite de un disco con un segmento y en la distancia intrínseca plana uno solamente obtiene el disco. Entonces nosotros queremos, uno, comparar estas distancias y segundo, saber qué distancias nos ayudan a resolver qué tipos de problemas geométricos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva que ya vieron, quiero hablar de lo que es la distancia Hausdorff y la distancia plana. Entonces, aquí la distancia de Gromov-Hausdorff es porque estas variedades pueden vivir en cualquier lugar. No estoy diciendo que estas variedades estén contenidas en un euclidiano, por ejemplo, o en una variedad fija. Pero si tomamos nuestras variedades viviendo en un espacio fijo, entonces podemos considerar lo que se llama la distancia Hausdorff. De igual forma, si nuestras variedades riemannianas compactas y orientadas viven en un espacio fijo, entonces en vez de utilizar la distancia intrínseca plana, nosotros estaríamos utilizando la distancia plana en ese espacio fijo donde viven nuestras variedades o subvariedades. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, donde tengo más ejemplos de variedades convergentes. Entonces, en este caso, tengo unos toros dos-dimensionales que convergen a algo de dimensión 1. Entonces, lo que se puede ver aquí es que con la distancia de Gromov-Hausdorff, las sucesiones pueden perder dimensión. Y ahora un ejemplo con la distancia intrínseca plana. Entonces aquí tenemos esferas y aunque estas esferas se ven cada vez más diferentes, están convergiendo a una esfera que no tiene ningún pico. Y bueno, esto es interesante porque nos va a ayudar a resolver el problema que les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Y lo que está pasando aquí es que estos picos cada vez van a ir teniendo menor volumen o menor área y es por eso que desaparecen en este límite utilizando la distancia intrínseca plana. Entonces, pasemos al siguiente problema que les quiero contar y es el famoso problema de Platón. Entonces, en este dibujo vamos a ver una de las versiones más fáciles del problema de Platón y aquí ya fijé un espacio. Entonces, estoy considerando que todos estos espacios viven en el euclidiano de dimensión 3 y de hecho que todas estas fronteras de mis variedades es el círculo de radio 1. Entonces, de hecho, esta parte, entonces esto es todos los puntos x, y, z, tal que x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Okay. Y ahora hablemos de este problema que les quería contar. Entonces, aquí estamos fijando el espacio euclidiano de dimensión 3 y entonces todos estos objetos que vemos aquí son variedades, de este lado son variedades de dimensión 2.
y todas ellas tienen la misma frontera, que son todos los puntos x, y 0, tal que x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, el problema de Plateau dice lo siguiente: dada una frontera o dada una variedad que no tiene frontera, entonces en este caso sería el círculo x, y de puntos x, y 0 tales que x al cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. Entonces, dado esta variedad, encontrar una variedad de dimensión mayor, es decir, algo de dimensión 2 en este caso, cuya frontera sea esta variedad fija. Entonces, y que además esta variedad que queremos encontrar, que minimice el área sobre todas las variedades que satisfacen las mismas condiciones. Entonces vemos que esta sucesión Y1, Y2 y Y3 precisamente satisface esas condiciones. Todas ellas tienen como frontera el mismo círculo y bueno, queremos encontrar aquella que esté minimizando el área. En este caso, pues esta figura va a tener más área que esta figura. Lo podemos hacer porque podemos hacer que estas tengan mucho menor área si las hacemos suficientemente delgadas, y a pesar de que vayamos poniendo más picos, los podemos hacer suficientemente delgados tal que su área de la sucesiva sea más pequeña que la anterior. Entonces, tenemos esta sucesión, no la podemos ir imaginando, pero si utilizamos la distancia Hausdorff, y acuérdense que podemos utilizar esta distancia Hausdorff porque ya fijamos un espacio en donde viven todas nuestras variedades. Entonces, fijando este espacio y utilizando la distancia Hausdorff, lo que va a pasar es que esta sucesión converge a este cilindro sólido. Entonces, este es un cilindro sólido y como se podrán dar cuenta, pues aquí la dimensión es 3, que es distinta a esta dimensión, y de hecho la frontera de este cilindro ya no va a ser la frontera con la que habíamos empezado en nuestro problema de Plateau. Entonces, esta distancia Hausdorff no nos está ayudando a encontrar la solución al problema de Plateau. Otra cosa, o sea, aquí en este espacio Y, cilindro, ni siquiera podemos hablar de área, sino lo que es más conveniente es hablar de volumen. Entonces, finalmente, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Y aquí estoy ilustrando cuál es la solución al problema de Plateau. Entonces, de nuevo, tenemos la misma frontera, o sea, un círculo en el plano XY contenido en el euclidiano, y estos son candidatos a resolver el problema de Plateau. Y acuérdense que queremos aquel cuya frontera sea igual a este círculo y que minimice el área entre todos los posibles candidatos. Y aquí de nuevo podemos hacer el mismo truco que en la diapositiva anterior, o sea, ponemos aquí unos chipotitos, pero incluso si seguimos poniendo más chipotitos y los hacemos suficientemente delgados, pues el segundo va a tener menor área que el primero, y podemos incluso crear este tipo de dibujos muy bonitos donde este tercero va a tener menor área que este segundo, pero utilizando la distancia plana, la solución, entonces uno puede crear un tipo de sucesiones que se vean más o menos de esta forma,
y en el límite lo que va a encontrar es el disco plano que tiene pues por frontera lo que queríamos. Este realmente es la solución al problema de Plató, y vean que la moraleja de la historia es que a veces nos interesa estudiar los objetos junto con una medida. Y bueno, lo que sigue se los va a contar Diego Corro. Gracias, Raquel. Entonces, como vimos, tenemos muchos tipos de medidas de distancias distintas entre los espacios. Y aquí, en este curso, vamos a considerar una muy en específico, que viene motivada por el problema de transporte óptimo. ¿Qué es este problema? Empezamos con una distribución de masas sobre un subconjunto de nuestro espacio, y queremos mover esa configuración de masa a una nueva configuración de la manera más eficiente. Entonces, vamos a intentar entender un poquito qué es lo que quiere decir de manera más eficiente. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es aproximar nuestra masa por una aproximación como las que hemos visto en cálculo, para integrar. Y lo que queremos hacer es ahora mover estos rectángulos debajo de esta nueva curva, de manera que podamos cubrir cuanta mayor área podemos. Entonces, por ejemplo, aquí es un intento, pues en el punto más alto intentamos poner la barra más alta, después en el segundo punto, en el máximo, segundo máximo, intentamos poner la segunda barra más alta, y así. Entonces, ahora viene el problema de decir, bueno, ¿qué quiere decir esta parte de optimizar? Entonces, intuitivamente lo que queremos es tener que cargar lo menos que podamos una barra, suponiendo que tiene un peso, acá. Entonces, esta barra no la queremos mover hasta acá. Y al mismo tiempo queremos de alguna manera penalizar cosas que no caben bien, o si tenemos que cortar para pasar esta parte de acá, cosas así. Entonces, esto lo vamos a hacer considerando una instancia que nos mida qué tanto nos cuesta reacomodar el volumen. La distancia que vamos a considerar se conoce como la distancia de Gromov-Wasserstein. Ahora vamos a ver un ejemplo rápido para entender por qué es interesante el problema de transporte óptimo. Entonces, lo que vamos a tener es una familia de puntos en la recta real que representan nuestras fábricas, y la altura de la barra que está puesta encima representa qué tanto nuestro producto fabrican en un tiempo dado. Y aquí abajo vamos a denotar sobre la misma recta real ciudades donde podemos vender nuestro producto, y las barras azules representan la demanda que existe en cada ciudad por este producto. Entonces, el problema que tenemos es cómo transportar de manera óptima, que nos cueste lo menos posible, y nos genere la mayor cantidad de ganancia, nuestro producto a los puntos de venta. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que en esta ciudad existe una fábrica y tenemos un punto de venta, y la demanda es igual a la cantidad que producimos. Entonces, ahí no hay que hacer nada. Pero aquí claramente tenemos un problema, porque estamos produciendo muchísimo de más, y además tenemos aquí un par de fábricas que no nos están dando como nada, ¿no? También podemos pensar en esta. Esto lo queremos convertir en un número de costo. Más generalmente podemos pensar que tenemos realmente colecciones de datos. Aquí esto es en el R1, esto es en el plano, y que esos datos además traen información extra, codificada a través de pesos, que puede ser que tal vez esta información, este punto nos es más relevante, o cosas así, y queremos encontrar una manera de comparar las bases de datos.
Es decir, queremos responder la pregunta de qué tanto se parecen dos colecciones de datos. Okay. Entonces, esto lo vamos a hacer a través de la distancia de Gromov-Wasserstein. Y aquí es importante notar que en general es difícil calcular la distancia, pero se puede aproximar para conjuntos discretos, como son estos ejemplos, al estar la distancia definida a través de un ínfimo. Y parte de este proyecto consiste en explorar qué sucede cuando aproximamos espacios continuos con una sucesión de espacios discretos. Entonces, para terminar, despedirnos, queremos dejarles el siguiente acertijo, que espero que les pique su interés. Entonces, Raquel presentó varios ejemplos de sucesiones que convergían bajo diferentes distancias a diferentes objetos. Entonces, nuestra pregunta para ustedes es, ¿cuál imaginan ustedes que podría ser el límite de la medida de Gromov-Wasserstein? Ok, entonces esperamos que alguno de estos temas les haya picado su curiosidad, les haya interesado. Los invitamos a enviar su solicitud. Les dejamos aquí una lista corta de la bibliografía que creemos que es relevante o interesante por si alguien quiere echarle un ojo cuando tenga algo de tiempo libre. Y nos vemos en enero.